días atrás, bueno, algunas semanas atrás, los jóvenes estuvieron por ahí en un servicio de encuentro de jóvenes, de juventud, y ellos dentro de las preguntas que compartían, que le habían hecho los pastores, mencionaban sobre la oración. Uno de los hermanos hacía el alcance y mencionaba que la importancia de la oración, y decía que la oración y la palabra de Dios iban unidas, era como el inhalar y el exhalar. Entonces cuando usted está recibiendo de la palabra del Señor, escucha del mensaje, aprende del mensaje, está inhalando, está recibiendo, porque está recibiendo del Señor. Pero sin embargo, cuando usted está orando, cuando usted está pidiéndole al Señor, está exhalando, está botando, está sacando aquella necesidad, aquel agradecimiento, aquella petición. Pero sin embargo, mis hermanos, esta relación es súper importante, porque uno no solo puede inhalar. Si usted intenta hacerlo, no puede estar inhalando todo el rato, tiene que en algún momento exhalar. Entonces es necesario que nos alimentemos de la palabra de Dios, pero así también es necesario que vaya acompañado de la oración. Y por esta razón los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan y le dicen: Maestro, y aquí nos encontramos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Le ha preguntado usted alguna vez a alguien si le puede enseñar a orar? ¿Ha meditado usted o he meditado yo de qué forma estoy orando? ¿Estaré orando realmente bien? Porque el Señor nos enseña a través de su palabra que dice que si pedimos, recibiremos. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos hace alcance de distintos momentos a lo largo de la historia de la Biblia y en los mensajes que quedaron escritos, cómo distintos varones le fueron pidiendo al Señor. Hay uno por ahí que dice: lávame más, más de mi maldad, devuélveme el gozo, le dice, de mi salvación. Entonces cada uno de nosotros a lo mejor nos enfrentamos a distintas circunstancias de nuestra vida ante distintos tipos de oraciones. Muchas veces podemos tener una oración de agradecimiento por lo que el Señor hace por nosotros, una oración a lo mejor de petición por alguna necesidad que tenemos, pero es necesario que nos comuniquemos con el Señor con oración. Y es aquí donde el Señor les dijo: bueno, si ustedes quieren aprender a orar, si es necesario que aprendamos a orar, de esta forma debemos orar. Y el Señor les dice, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que nos enseña el Señor es a reconocer a Dios sobre todas las cosas, como el gran soberano y el máximo ante todo. Que no hay nadie más que Él. Lo primero que establece el Señor. Pero sabe que después, inmediatamente de esto, hay un punto seguido y dice: venga tu reino. Nos está pidiendo y nos está diciendo el Señor que pidamos que venga el reino del Señor. Recuerde cuando Juan el Bautista predicaba y decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y esto es súper importante, que el reino de Dios se haya acercado a nosotros, ¿no es cierto? Porque a lo mejor estando destituidos de la gloria de Dios, por cuanto no somos capaces de alcanzar la salvación por nuestros actos, por nuestros hechos, por nuestras obras, Dios se acercó a nosotros. Y por esa razón decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino se ha acercado a vosotros. De esta forma el Señor nos recuerda que siempre estemos pidiendo porque el Señor venga a buscarnos. ¿Y sabe por qué es necesario? Porque recuerde que estamos de paso. Y esta carrera es de resistencia. Y hay que resistir. Hay que aguantar los kilómetros, la distancia. Y sabe usted que, no sé si alguna vez ha corrido alguna distancia en kilómetros. El Señor en una instancia menciona y dice que aquel que no luche como atleta legítimamente
no alcanzará el reino de los cielos. ¿Sabe usted, mi hermano, que cuando uno corre grandes distancias, grandes kilómetros, hay que mantener el ritmo? La forma de poder soportar aquello es mantener el ritmo. No tiene que ser un ritmo muy acelerado. Algunos cuando empiezan a correr una carrera de distancia, empiezan rápido. Como que van a ganarle a todos. Pero ya va 1 kilómetro y ya están cansados. Y ya no pueden seguir corriendo al ritmo y se empiezan a fatigar. Y se empiezan a quedar en el camino. Y necesitan fuerza. Pero sin embargo, una carrera de distancia, usted debe mantener la constancia y el ritmo, el trote con el que comenzó para que su cuerpo, sus músculos se acostumbren. Entonces el Señor nos recuerda que pidamos siempre que su reino y que Él venga por nosotros. Porque nosotros en todo momento estamos ante la tentación, ante la debilidad y podemos caer. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que es importante pedirle a Dios que en todo momento se haga su voluntad. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios para con mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con su vida? ¿Qué esperará Dios de mí? Lo primero que nos da a entender la palabra de Dios es que hagamos su palabra. Y que nos apartemos de ella, no nos apartemos, sino que nos mantengamos en esta carrera haciendo la voluntad del Señor, haciendo su palabra, porque Él nos recuerda, nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Fíjese usted, buena, agradable y perfecta. O sea que Dios tiene lo mejor para usted y tiene lo mejor para mí. Pero de mí compete hacer la voluntad de Dios. Si el Señor me dice que tengo que hacer esto, yo lo tengo que hacer. Pero es ahí donde viene el dilema, porque empezamos a luchar con nosotros mismos. Es que yo tengo mejor ganas de hacer esto, pero el Señor le dice, no, hijo, tienes que hacer esto. Y yo no, es que yo quiero hacer esto. Y empieza la guerra con el yo interno. Pero lo más importante ante todo es que podamos tomar la palabra de Dios y podamos revisar y ver si estamos haciendo la voluntad de Dios. Fíjese usted, mi hermano, que una de las oraciones de Jesús, Él se comunica en un momento crítico de su vida y le dice, Padre, haz de mí que pase esta copa. ¿No es cierto? Pero ante todo, que se haga tu voluntad. Estaba pasando un mal momento Jesús. A lo mejor Él desearía y Él tenía la potestad para salir de aquel lugar y para hacer lo que Él quisiera. Pero Él aún así en su oración, hágase tu voluntad. Qué importante que siempre se haga la voluntad de Dios y que esté presente en nuestra vida la voluntad de Dios, no la que nosotros queremos. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Miren lo que va pidiendo en la oración. Y así debemos ir orando. ¿Usted pide al Señor que se haga su voluntad en su vida? Ayúdenos, ¿no es cierto? Para pedirle. Y aunque muchas veces la voluntad de Dios no sea la que yo quiera, pero pidámosle al Señor que siempre esté haciendo su voluntad en nuestra vida. Luego algo importante, miren, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué importante tener alimento. ¿Recuerda usted, mis hermanos, que la palabra del Señor nos hace referencia y nos dice en una parte, el que no fuese como un niño no entrará en el reino de los cielos? ¿Y sabe que esta comparación que hace el Señor es porque el niño, más allá de que no hay rencor, que de repente pelean y después al rato están hablándose, más allá de esta analogía que se hace siempre, un niño no se preocupa de que tiene que comer. Un niño nunca está preocupado de lo que va a pasar mañana. Un niño nunca está preocupado de si va a haber luz o no va a haber luz. Si hay que pagar la cuenta o no hay que pagar la cuenta. Porque el niño sabe que su padre, que su madre van a entregar todo lo que necesita. Entonces,
Así debiésemos ser nosotros como niños. Esperar siempre en el Señor, porque Él es el que nos va a sustentar ante toda necesidad. Y nos dice claramente a través de su palabra: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no está pidiendo el pan de mañana ni de pasado, sino que de alguna forma el Señor le está diciendo: hermano, vivamos el día a día y preocupémonos de terminar el día a día haciendo la voluntad de Dios ante toda situación, ante todo momento y ante toda dificultad. Y miren lo que menciona acá la palabra del Señor. Dice: y perdónanos. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Perdónenos al Señor, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces le habremos pedido perdón al Señor? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que de alguna forma hemos obrado mal? Hemos dicho algo que no teníamos que decir y hemos sido capaces de ir en la oración y decirle: Señor, perdónanos, porque estoy obrando, estoy actuando mal y me doy cuenta de aquello. Pero ¿cuántas veces yo he sido capaz de perdonar a aquel que me ha ofendido? He sido capaz de perdonar. Y el Señor nos recuerda que si nosotros queremos que Él nos perdone, nosotros tenemos que perdonar también. Es importante que perdonemos para ser perdonados. Muchas veces decimos nosotros: no, yo te puedo disculpar, pero el perdón le pertenece a Dios. No, el Señor nos enseña a través de su palabra que debemos perdonar. Y cuando nosotros perdonamos, el Señor también nos perdona. Pero es difícil a veces perdonar. ¿Sabe que a veces es más fácil para nosotros arrodillarnos y pedirle perdón al Señor? Porque el Señor no escucha, nadie más nos va a escuchar, decimos. Pero ¿cuántas veces el orgullo que llevamos adentro no nos deja avanzar y nos damos cuenta que a veces nosotros hemos cometido una falta con mi hermano, pero nos pesa decirle: hermano, perdóname, me equivoqué? Cuesta. Pero viceversa también a veces nos cuesta cuando el hermano nos pide perdón. O sin embargo, si no nos pide perdón, decir: bueno, Señor, no importa, yo le perdono igual. Ayúdanos al Señor para que esté siempre ese perdón. Porque el Señor sabe lo que busca en nosotros, en la humildad. ¿Recuerda usted en un pasaje de la palabra del Señor cuando el Señor habla de la oración? Y le dice que no lo hagáis como lo hacen estos, como lo hacen los publicanos y los fariseos, dice. Porque el fariseo de pie: Padre, yo no soy como este. Yo diezmo. Yo ayudo a los que necesitan. Yo me he preocupado de hacer las cosas bien. Porque yo, y yo, y yo, y yo. Y el Señor queda muy lejos. Porque lamentablemente el concepto que tengo de mí mismo es tan alto que dejo al Señor escondido detrás de mí. Pero sin embargo había uno que era publicano, que a lo mejor no conocía de la palabra, y dice con la mano al pecho, decía: Señor, sé propicio a mis faltas. Señor, perdóname por lo que he hecho. Ayúdenos al Señor para tener la capacidad de perdonar, para tener la capacidad de humillarnos y ir al Señor a través de la oración. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sabe qué? Yo un momento me di cuenta de esto y doy gracias al Señor porque Él de alguna forma nos enseña. Muchas veces creemos que pasamos de prueba en prueba y creemos que somos probados, ¿no es cierto? Y yo a veces pienso: ¿qué tan bueno seré yo para que el Señor me pruebe tanto? Si recordamos a Job, dice la palabra de Dios que él era justo, que él era bueno, ¿no es cierto? Lo primero que hace referencia, y después dice que Satanás le dice al Señor: pero déjame a mí a ver si es tan bueno cuando le pase esto. Pero aquí, ¿saben lo que sucede en la palabra del Señor? El Señor hace referencia y dice: no nos metas en tentación.
nos está hablando. Ayúdanos al Señor para que nos libre de la tentación. ¿Cuál es su tentación, hermano querido? ¿Cuál es mi tentación? ¿Qué es lo que me hace caer hoy día a mí? ¿Qué es lo que me hace ser débil a mí? Y pidámosles al Señor que me fortalezca en la debilidad, en la tentación. Por ahí la palabra del Señor nos menciona y nos recuerda: si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo mejor, porque es mejor que llegues con un ojo y con los dos te pierdas. Sabe que todos nosotros somos débiles, pero en distintos puntos. A lo mejor yo soy más fuerte en esto, pero más débil en esto. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando participaba en los servicios de jóvenes, había un pastor que decía: muchas veces se pinta el diablo feo, con cachos, con cola, una cara fea. Pero ¿sabe qué, jovencito? Decía: no es así, es bonito. A veces a los varoncitos, dice, lo ven por ahí con una falda cortita, con un escote bonito, y no se dan cuenta cuando caen. Y la tentación los empieza a consumir. Porque lamentablemente cuando estamos en falta o estamos en pecado, inmediatamente sentimos que a lo mejor no somos dignos delante de la presencia del Señor. Y ocurre que nos apartamos a veces de la oración y empezamos a orar menos. Porque a lo mejor nos avergüenza comunicarnos al Señor porque hemos reconocido que caímos en falta. Pero ayúdenos al Señor, porque usted debe pedirle al Señor que lo libre de la tentación. El Señor conoce y usted conoce y yo conozco cuál es mi tentación. ¿Qué es lo que me puede hacer caer a mí? Y dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y que nos libre del mal el Señor, ¿no es cierto? Que nos aparte del mal. ¿Sabe por qué le hago reverencia a esto? Y recordemos a usted, David, la primera tentación, ¿qué fue? Una mujer, ¿no es cierto? Y David, en la idiosincrasia o en la cultura que tenía, él por ser rey y estar ahí podía tener muchas doncellas. Pero aún así, si tenía unas 10 o 20, había otra más que le gustaba y que no la podía tener. Y cayó por la tentación. Cuando usted hace memoria a Sansón, ¿cuál fue la debilidad de Sansón? Una mujer. A nadie le había contado su secreto, pero con una mujer. Y cuando yo digo que los varoncitos, los hombres pueden ser tentados por una dama, también las damas pueden ser tentadas a hacer lo que no se tiene que hacer y a continuar en la tentación que nos hace flaquear. Que el Señor nos bendiga, ¿no es cierto? Porque de esa forma debiésemos orar. De esa forma debiésemos pedirle al Señor que venga a su reino, recordar siempre la grandeza del Señor ante todas las cosas, que Él nos esté librando constantemente de la tentación, que nos pueda dar el sustento del día a día, no el sustento de mañana, de pasado de mañana y en un par de años más, sino que vivamos el día a día, el pan nuestro de cada día, dánosnos hoy. Porque hoy queremos recibir aquello que necesitamos. Porque nosotros confiamos en ti, Señor. Mas líbranos del mal. Somos muchas veces tentados al mal. Somos muchas veces tentados a hacer las cosas mal. Pero sin embargo, siempre el Señor quiere lo mejor de nosotros. Y por eso debemos estar siempre tratando de hacer la voluntad de Dios. En el libro de Mateo termina esta oración: porque tú dices el reino por los siglos de los siglos. Amén. ¿No es cierto? Acá solamente lo termina aquí. Pero de esta forma el Señor nos hace un recordatorio tan importante. Cuando vamos en la oración, mis hermanos, oremos de esta forma. Nosotros hoy día tenemos acá en la iglesia a lo mejor una estructura de oraciones, porque estamos orando acá en el templo. Pero cuando estemos en nuestro hogar,
y nos corresponda orar, recordemos de esta forma todo lo que es paso que debemos hacer para que el Señor pueda escuchar también nuestra oración. Porque a veces el Señor nos recuerda por ahí que pedís y pedís mal, y pedimos mal. A veces, muchas veces hacemos listas de peticiones y se nos olvida el principal objetivo que tiene la palabra del Señor y de Dios para con nosotros, que es la salvación y vida eterna. Y nos pasa lo mismo a veces que lo que pasaba a la multitud, que muchos iban por las añadiduras, el alimento, ¿no es cierto? Algún interés que iba detrás, más allá de la salvación. Pero el Señor ante todo recalcó que lo más importante ante todo era la salvación. Y por eso luchamos cada día. Así que el Señor bendiga su palabra. El Señor la guarda en nuestros corazones y me ayude a mí para ponerlo en obra, al igual que usted. Recibimos nuestro hermano coordinador con 3 glorias al Señor.